La violencia y la discriminación de género es una problemática vigente, y como en muchos otros ámbitos sociales, los entornos universitarios no son la excepción. En la UAM Coajimalpa, las cuestiones de inclusión de género que se tratan en la Unidad para la Prevención y Atención de la Violencia por Razones de Género se atienden desde aspectos administrativos, psicológicos y culturales, los cuales están en la mira y a la expectativa de la comunidad universitaria. La violencia sí ha afectado, pero tendríamos que hablar de niveles, no podríamos hablar así de manera general. Si pienso, por ejemplo, a nivel de las autoridades, de nuestras competencias y obligaciones, pues ha afectado en cuanto a que tenemos que realizar mejores estructuras y lineamientos. Si hablamos a nivel de los estudiantes, pues lo cierto es que las alumnas digamos que externan con mayor facilidad sus derechos o en este caso si reciben alguna cuestión, algún acto violento, pues lo externan con mayor facilidad. Por parte de los alumnos, creo que también han sido afectados, los veo en ocasiones, algunos con miedo, pero algunos otros sí con una gran reflexión acerca del papel que ellos juegan dentro de un acto de violencia. Que generalmente cuando nos referimos a violencia siempre nos pensamos o nos vamos hacia el tema de violencia de género, que efectivamente tiene que ver cuando a una mujer se le agrede por su condición de ser mujer. También es importante señalar que no es la única forma de violencia. Ojo. Por eso es importante que a veces hablamos de violencia de género, pero también hablemos de las violencias. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Bueno, pues tenemos la violencia sexual, la violencia psicoemocional, la violencia física, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia ginecobstétrica, ¿no? Nosotras hemos estado justamente evaluando cuáles son las violencias más frecuentes que hemos estado encontrando. Y nos hemos topado con que las violencias más frecuentes se dan en el ámbito del ciberespacio, en redes sociales. Una cuestión de violencia cibernética o en redes sociales, pues está generando temas como depresión, ansiedad, una serie de cosas que afectan en el bajo rendimiento escolar, empiezan a aislarse socialmente, ¿no? Porque justo no me vayan a decir, ¿no? También estar afectando tu autoestima enormemente, ¿no? Y hay un montón de inseguridades que también se desarrollan por este tipo de violencias. Entonces, la violencia de género es sumamente importante, por supuesto, hay que atenderla desde todos los ámbitos, pero también me gustaría que el mensaje también fuera que las violencias existen en el ámbito escolar y todas, la psicoemocional, la sexual, etcétera, deben de ser atendidas. Creo que la unidad de género ha tenido simbólicos cambios. En un principio, cuando ingresé a la universidad, hace 3 años aproximadamente, tenían un sistema nefasto que no funcionaba para los alumnos. De hecho, fue una de las reformas que se pidió en el paro de hace un año, en 8 de marzo, y que estaba en los puntos del pliego petitorio, porque había violado ciertas normas y había violentado a compañeras y compañeros de esta unidad. Y lo que se parece que sería una unidad para apoyar fue todo lo contrario. La primera versión de la oficina de unidad y género, digamos que estuvo un tanto desestructurada desde mi punto de vista, porque sobre todo se fue hacia medidas administrativas de sanción y dejó toda la educación hacia un lado. Si bien implementó una serie de cursos, estos cursos les faltó también mayor difusión en las diversas licenciaturas y en administrativos, en estudiantes, para que realmente pudiera educarnos sobre lo que es la violencia de género. Yo diría pues que en un primer momento la oficina estuvo un tanto desestructurada
cosa que también es explicable. Era la primera vez que nosotros estábamos implementando una de estas oficinas y sería yo, pues no me gustaría a mí misma criticar algo que entre todos estábamos construyendo. Hicimos una serie de entrevistas que nos permitieran evaluar y encontrar pues dónde estaban los puntos débiles en la actuación de la Oficina de Equidad. Y bueno, finalmente, después de todos esos resultados, se tomó la decisión de hacer un cambio del personal para poder contratar a personas con mejor experiencia y más preparadas, y que además fueran acordes con los nuevos lineamientos y el nuevo planteamiento y el nuevo encargo de la nueva oficina o de la segunda etapa de la Oficina de Equidad. El día 9 de marzo del 2023 marcó un antes y un después en la historia de la UAM Coajimalpa, pero sobre todo fue un hito en la manera en que se experimenta la igualdad de género dentro de la comunidad. Este movimiento social se llevó a cabo por un grupo de estudiantes que lucharon por reformar la administración de la unidad para la prevención y atención para la violencia por razones de género y dar un paso a una cultura universitaria más consciente e inclusiva. En ese momento yo encabezaba la división de ciencias de comunicación. A mí me tocó establecer comunicación con Xochimilco, con Lerma, con Iztapalapa y con las demás unidades. Y no funcionaban los departamentos. Por eso, con más razón, en este pliego petitorio fue, si van a trabajar en una unidad de género, es necesario una perspectiva de género. Las personas consideran que perspectiva de género es igual a mujer. Y no es así. Es hablar del género. Pero la unidad cumple ese sesgo y sobre todo un tema en el que yo estaba muy en desacuerdo es que se practicaba un feminismo radical dentro de la unidad. Entonces, ahí me cuestiono si la unidad de género apela solo por mujeres o de verdad es ayuda para todos los compañeros. A mí me causa mucho ruido porque se deja de lado la violencia sexual o el abuso que sufren ciertas compañeras en la unidad. Por eso tuve que dejar el paro. Fueron historias que a mí me partían el corazón y yo era muy complicado, y lo que más me enojaba es por qué, si existían estas historias de terror y que las autoridades lo sabían, ¿por qué no se hizo nada? Es sumamente molesto, frustrante. ¿Cómo puedes ir por los pasillos y encontrarte a esa persona que sabes que fue el que violentó a una de tus compañeras? No puedo creer que la unidad siga haciendo esto. Creo que la UAM está muy encima no soluciona los casos de raíz, atiende cuando ya está el problema. No hay una prevención. El último mercado que hubo un sesgo que me preocupó. Era un mercado dirigido a la comunidad LGBT. Solo habían pruebas de VIH y hepatitis. Sí me cuestioné el por qué específicamente, si estamos hablando de un mercado con inclusión y LGBT, ¿por qué únicamente había esas pruebas? Cuando se implementó ese baño neutro, yo tuve muchísimas dudas. Fue una petición de los alumnos, la cual el rector acató, pero no hizo ningún tipo de investigación. ¿Por qué específicamente se quitó el que era el baño de hombres? ¿Por qué específicamente el piso 6 cuando no son los más usados? No hubo nada que avalara por qué se tomó esas decisiones. Creo que fue solo una cuestión del rector para callar de momento a los alumnos, pero creo que eso de nueva cuenta es muy superficial. No se investigó por qué estaba pasando. Si lo estaban pidiendo los compañeros de la unidad, ¿habían sido violentados antes? ¿Por qué estaban haciendo esa petición? ¿Qué es lo que ocurrió? Sin embargo, el rector, como muchas veces lo ha hecho, solamente para silenciar a los alumnos, les dio lo que querían. Entonces, creo que ese baño neutro tiene muchas preguntas. Pertenezco a la comunidad LGBTQ y lo que yo opino del baño neutro es que está muy bonito, que creo que eso habla de
cómo la UAM Coajimalpa está haciendo otras cosas distintas a tal vez otras UAMs. Creo que es un espacio que debe ser seguro para mucha gente. Entonces, pues yo creo que lo pusieron en el piso 6 porque aquí está la división de Ciencias Sociales y Humanidades. Es esta la división que se dedica a estudiar justamente a nosotros, a los humanos. La intención de los baños neutros justamente es poder brindar un espacio de apertura hacia todas las personas y que pueda ser libre ese baño, independientemente, por ejemplo, si alguna persona está atravesando una transición y demás, que se pueda sentir libre de utilizar un baño en donde no va a ser visto o vista o viste de alguna manera que pueda resultarle incómoda. La implementación de estos baños lo que ayuda es que las personas tengan un espacio en donde puedan sentirse libres. En la búsqueda de un entorno más justo y equitativo, la implementación de baños neutros se establece como un paso fundamental hacia la inclusión de la comunidad LGBTQ+, que refleja un compromiso con la seguridad y el bienestar de todos. Al integrar esta iniciativa en el marco de la UPAF, se reafirma la dedicación y la erradicación de la violencia y discriminación, para que así se genere un ambiente donde cada persona se sienta valorada y protegida. Es importante señalar que la UPAF atiende casos de violencias tanto de mujeres y de hombres y de la comunidad. Pensemos que solo hay un solo espacio, ¿no? Solo hay una sola oficina. Y bueno, tenemos el personal altamente capacitado que justamente viene de atención, que viene de haber atendido también en otros ámbitos. Esto es sumamente importante, tener estas certezas respecto a qué va a suceder con esta área. Y para eso nosotros creamos esta guía ya fue presentada ante el Consejo Académico y fue aprobada. ¿Qué más estamos haciendo? Bueno, pues justamente lo que les comentaba, la atención a la comunidad sexodiversa. Dentro de las cosas que estamos atendiendo es no dejar un solo caso de lado. También es importante señalarlo. Damos atención a todas las personas que así lo soliciten. Alumnado, docentes, trabajadoras y trabajadores. En el tiempo que llevo aquí trabajando, colaborando con la universidad, he visto cómo ha habido un creciente interés por las cuestiones de género y por la inclusión, por la igualdad, por la defensa de los derechos humanos. También presencié el surgimiento de la unidad de género y siempre hubo un acompañamiento a través de la cultura para esta área. Desde ese momento hasta la fecha siempre hemos trabajado de la mano porque creemos que la cultura es una vía óptima, una vía excelente para poder mover conciencias y para poder cuestionar prejuicios y cuestionar posturas que van en contra de los derechos humanos. ¿Cómo es que actividades culturales como el mercadito inclusivo visibilizan el fenómeno de la discriminación? La principal dificultad en realidad es un poco la apatía de buena parte de la comunidad. O sea, yo desde que se creó la unidad de género y se empezaron estas labores de transversalizar la perspectiva de género, yo lo que notaba era que siempre asistía como la misma gente ya interesada, que ya sabía de las cuestiones, que tenía como cierta inclinación por la defensa de las causas justas. Y entonces a mí siempre me ha causado como una gran perplejidad, una pregunta profunda. O sea, ¿cómo puedes llegar a esas personas que no están interesadas? ¿Cómo haces que esto sea atractivo, llamativo? Y sí es un grueso de la población, tanto estudiantado como profesorado, sinceramente, que no tienen como esa apertura para cuestionar ciertos prejuicios o ciertos supuestos o sesgos culturales que al final inciden en lo práctico, o sea, que llevan a prácticas ya bien violentas, ya bien desiguales, que también es otro tipo de violencia. Incluso a mí me gustaría invitar a esas personas a que se sumen a los consejos, a que formen parte del consejo, que se metan en la médula del consejo, que nos acompañen a todo este proceso, y yo estoy segurísima que al final su opinión va a cambiar, porque estarían siguiendo todo ese proceso con mucho mayor detalle. Tenemos diferentes tareas a atender y procurar que
las personas que hayan sufrido lamentabilísimamente algún acto de violencia puedan tener una recuperación sana, más adecuada. Y está la parte que le toca a gobierno, precisamente, que es ahora, bueno, ya se me exigió, ahora yo tengo que implementar política pública para que justamente se transversalice, se permee la igualdad y la equidad de género en los ámbitos sociales, culturales, políticos, económicos, y eso es la chamba de todas las partes. Básicamente, yo te podría decir que aquí en la UAM, afortunadamente, si atendemos todos los casos, bueno, pues vamos a tener generaciones más sanas y generaciones que en un momento dado, en un futuro, puedan decir, si yo tengo algún conflicto antes de llegar a los niveles de violencia, mejor los atiendo. ¿Generadores de violencia van a existir? Sí, sí van a existir. ¿Van a seguir existiendo? Sí, también. Pero entonces hagámosle saber a todas, a todos y a todes que tienen derechos, y estos derechos contemplan la vida libre de